Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra exposición. Mi nombre es Daniela Díaz. El tema que nos correspondió es la séptima parte de la lectura, en donde se hablará de la semiótica de la cultura. Esto lo expondré junto a mi compañera Chilari Torres. Empezamos teniendo en cuenta la introducción, donde nos hablan un poco pues acerca del discurso y nos dicen que por medio de este pues se promueven diferentes ideologías, entonces teniendo en cuenta que es un hecho social, comunicativo y multisítnico. Para entender el discurso nos dan tres conceptos, que está primeramente la multimodalidad, que se refiere pues a la mezcla de diferentes sistemas semióticos, en este caso pues a todos los signos que conllevan a que este sea un discurso en sí. Entonces están los signos verbales y los signos no verbales. Entendiendo entonces también el signo como pues cualquier cosa que podamos percibir por medio de nuestros sentidos. En segundo lugar, tenemos la intertextualidad, o como lo llama Pardo, el anclaje de un discurso en otro. Nosotros hacemos el análisis desde la vinculación del discurso de Gaitán al discurso que se tiene actualmente. Esto sobre todo porque, según nuestro análisis, se está tratando de sobreponer ese mismo discurso que se tenía en el siglo XX de una forma un tanto distorsionada sobre el discurso que se está dando de esa misma versión. Bueno, y por último tenemos entonces la interculturalidad, y este, pues, tal y como lo menciona, es en su nombre, relaciona entonces los saberes locales y globales, eh, pues entonces las formas de ser del individuo y su entorno, es decir, como las costumbres de cada quien o de cada comunidad. Listo. Continuamos ahora con la descripción del corpus o como tal la parte visual del billete de 1000. Se dice entonces que la primera edición, a este billete se le han hecho tres ediciones, la primera de ellas en el año 2005 y la última es la que se realizó en el año 2014, que fue pues la última, digamos, entrega de este billete. Básicamente las diferencias que se presenciaron en cada una de sus ediciones se notaba en su tamaño y hablamos entonces de que el creador del billete es José Antonio Suárez Londoño. Bueno, tenemos entonces ciertos recursos semióticos e intertextualidad, como le estábamos diciendo anteriormente. Eh, Este, pues se pueden evidenciar dos fotografías, dos dibujos de José Antonio Suárez, que fue el creador, y estos dos dibujos muestran fotografías de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, también en el billete tenemos bordes enteros internos de semillas que van germinando. Lo cual indicaba como toda esa ideología que Jorge Eliezer Gaitán estaba sembrando pues en el mismo pueblo, por supuesto. Bueno, al momento de colocar el billete bajo una luz ultravioleta, encontramos también entonces imágenes de un automóvil. Este también se dio fue porque era el carro donde Jorge Eliezer Gaitán había recorrido el país. También otro signo que se encuentra, otro dibujo que se encuentra dentro del billete es la balanza, y este tiene que ver con El la hecho de que era, ajá, profesión que tenía Jorge Luis Gaitán, que él era abogado. Bueno, tal y como le decíamos anteriormente, entonces se encuentran recursos semióticos. En este caso encontramos visuales y táctiles. Dentro del táctil se encuentra entonces al momento de de el apreciar papel, ajá, la textura del papel del billete de 1000. y pues visuales encontramos lo que son dibujos, lo que son palabras escritas, como las frases de Jorge Luis Gaitán, que es una de ellas: yo no soy un hombre, yo soy Yo no un soy, pueblo. sí, sí. O también la otra, que es el pueblo es superior a sus dirigentes. Y bueno, y otras de los signos visuales que podemos ver, que realmente puede que en algunas ocasiones no sean como tan evidentes, como es la distorsión del fondo de Jorge Eliezer Gaitán, sino que se hace mucho énfasis en eso. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con el tema de la semiótica porque está enviando muchísimos mensajes, pero pueden estar de forma implícita. Uno de ellos también que me llama bastante la atención, a mi parecer, es la rosa que se disuelve.
en el billete, y le dieron una significación, pues de cierta manera importante, creería yo, que es que pues representa como tal a Jorge Eliezer Gaitán, porque pues la rosa llega a su esplendor y asimismo se marchita. Entonces eso fue lo que le pasó a Jorge Eliezer. Tuvo su punto de esplendor, pero pues asimismo le quitaron la vida. Es básicamente como una metáfora que se plantea dentro del mismo billete. Bueno, entonces vamos a continuar con los referentes, a grosso modo. Básicamente se habla entonces del Banco de la República, por supuesto de Jorge Eliezer Gaitán, de José Antonio Suárez Londoño, que es quien lo diseñó, y de Jorge Obando Cardona, que fue quien tomó las fotos de Jorge Eliezer Gaitán. Exactamente, entonces se dice que José Antonio Suárez fue el que dibujó el billete, como tal, todos los dibujos que se plasman en y él pues se dio a reconocer por medio de un concurso que hizo el Banco de la República en ese entonces, de quien dibujara pues mejor o plasmara mejor las ideas que tenía el Banco de la República sobre el billete de 1000. José Antonio Suárez entonces se basó en las fotografías de Jorge Obando, que pues era un fotógrafo de la época que seguía mucho el paso de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué creemos que es importante mencionar a José Antonio Suárez? Porque nosotras creemos, o más bien estamos seguras de que el hecho de que se haya hecho un concurso, el hecho de que se haya hecho un concurso para que alguien del mismo pueblo fuese quien diseñara ese billete que se presenta como un homenaje y todo esto, pues iba a tener más vínculo como sentimental, un vínculo como a ese recuerdo y a ese homenaje que se le estaba haciendo. Entonces creemos que el Banco de la República como parte del referente usó esto también como, podría decirse un vehículo cínico. Sí, yo creería que acá entra mucho lo de la interculturalidad, porque pues tiene que ver más, yo siento que es más como la representación que le dieron, el hecho de que una persona del común le hiciera y no de pronto, como siempre estábamos enseñados o venimos enseñados que lo hace el Banco de la República y nos lo muestra ya. Entonces siento que esto lo que hizo fue como tener más significación, es decir, darle como más significado y más afecto en el billete en sí. Ajá, y más valor a esa acogida de las personas o sí, de todo el país como tal hacia ese billete. Bueno, de parte del Banco de la República, entonces tenemos en sí, pues se quería hacer un homenaje, pero pues de cierta manera no, pues esto no es así de cierta manera, porque se cambiaron muchas cosas, es decir, empezando, primero, siento que desde un principio fue como con cierta manipulación, porque el invento de este billete fue como, digámoslo así, un contentillo para el pueblo o para el momento en el que se estaba viviendo en ese entonces, que era la fracasada campaña Pastrana. de Pastrana. Uh-huh. Entonces siento que desde el principio fue como una manipulación, un contentillo para Exacto. que no se levantara el pueblo, es decir, para que el pueblo recordara una vez más que era un conglomerado frustrado y que no podía levantarse contra sus dirigentes. En efecto, y pues igual mucho de lo que menciona Chilari tiene mucho sentido en el momento en el que se comparan la foto real, eh, la foto real de Jorge Eliezer Gaitán y lo que realmente quedó diseñado en el billete. Entonces vemos que sí se dieron muchos cambios, o más bien cambios significantes en todo el tema sígnico, en todo lo que buscaban darnos a interpretar o a entender mediante esos billetes. ¿Por qué? Pues cambiaron muchos gestos y por eso también creemos que se maneja mucho el tema gestual, el signo El signo, sí, el signo gestual. ajá, porque pues no solamente se alteró símbolos y demás visualmente en el billete, sino que incluso los propios gestos o las propias facciones de Jorge Eliezer Gaitán. Exactamente, yo siento que lo que quiso hacer el banco, pues en cuanto a eso, fue más como dar, o sea, traer a colación de nuevo la historia, pero cambiarla. Es decir, ellos querían que por medio pues
de los signos gestuales que le habían cambiado a Jorge Eliezer Gaitán, este se viera más bien como sereno y amable, cuando Jorge Eliezer en este caso no era así, él luchaba contra lo que quería o contra todas estas oligarquías. Ajá, tenía más bien un aspecto como de lucha, de un ceño muy fruncido, en lugar de algo tan amable como se le plantea en el billete. Bueno, entonces vamos a continuar con las categorías intertextuales. Tenemos entonces el pasado trascendente versus presente de levedad, y es prácticamente lo mismo que hemos venido hablando, que por medio de signos visuales, como por ejemplo pues el color sepia, que vemos que es un color que de cierta manera trae recuerdos o trae este pasado histórico que pues en sí fue, por así decirlo, dramático y fue muy significativo para ciertas personas, pero pues entonces por medio de dibujos, por medio de los gestos textuales que le cambiaron a Jorge Eliezer Gaitán, pues no representan una realidad y se cambia de algo, por así decirlo, a formal y amable, cambiando pues el verdadero hecho histórico. Exacto. En memoria histórica versus olvido institucional, básicamente que nuevamente se habla de las modificaciones significativas que se le hicieron a la imagen. Sin embargo, ya lo inclina más hacia, como bien lo hemos dicho, hacia la parte institucional. Quiere decir que se trata de reforzar eh, una relación amigable que nunca existió entre Jorge Eliezer Gaitán y entre pues la presidencia o todo el sistema oligarca de ese entonces. Básicamente habla de eso, pues de la modificación y entre comillas manipulación que se le hizo a este supuesto homenaje, que en realidad no lo fue como ya lo hemos hablado, para modificar esa parte de la historia en donde se haga pensar a las nuevas generaciones que Jorge Eliezer Gaitán sí fue alguien muy, muy importante, pero desde la mirada amigable de la presidencia, digámoslo así. Bueno, entonces en el valor ético versus el valor estético, pues una vez más hablamos de la estética del billete. Entonces se puede decir que las fotografías reales sí llegaban a mostrarse, pues se llegaba a mostrar la realidad, o sea, era coherente con la historia, pero pues entonces lo que evidenciamos en el billete es totalmente eh, diferente. Ujú. En derrota popular versus victoria institucional, se recae mucho el tema de la memoria histórica porque se habla de que básicamente los gaitanistas, perdón, gaitanistas, eh, quedan derrotados. ¿Por qué? Porque la imagen de su líder básicamente se vio distorsionada, se vio alterada. Es como si volvieran a asesinar a Gaitán teniendo en cuenta que él nunca tuvo pues esa relación como tan estrecha, que nunca fue tan amable con todo este tema Político. político, sí, con este partido pues contrario. Entonces se habla de que se derrota pues a los seguidores de Gaitán o a su mismo nombre y finalmente triunfa toda la institución, triunfa la intención de Pastrana por hacer ver a Gaitán como un aliado, entre comillas. Bueno, entonces en las conclusiones nosotras sugerimos y además pues también adoptamos la idea del autor en donde se indica que la subjetividad, por ejemplo, tiene mucho que ver o es algo muy fundamental en cuanto al significado y la interpretación que se le da a este billete. Porque como bien lo hemos tratado de decir en toda nuestra exposición, pues no es igual que una persona del siglo XX que vivió a carne propia la muerte o la lucha de Gaitán, mire el billete, le dé su significado, piense como, digámoslo, muy, muy casualmente como porque lo tuvieron que matar o tenga un afecto como más, no sé, sentimental, podría decirse, a que lo mire una persona de nuestra generación, diga, bueno, fue una persona muy amable, no tú, pues luchó, pero lo asesinaron y demás. Entonces tiene que ver mucho y juega mucho el tema de la subjetividad, de la cultura y el lugar en donde se esté hablando. Bueno, sí, y pues en cuanto a la semiótica, lo que hace es contextualizar los hechos, pero entonces se difiere un poquito la historia por medio de una representación. Entonces encontramos la representación de un billete totalmente diferente a la historia real. Entonces acá es donde juega tanto la subjetividad, tanto como la representación que hubo y los hechos históricos de momento a momento.